sacar. Si aprovechando, damos golpe de estado Ya, y ya empezó ahora sí a grabar. a grabar. Perfecto. Ah, sí, ya aparece el rec. Muy bien. Bueno, ok. Gracias por el aviso, Luz. Le avisas que terminamos 9:45, ¿no? Para que ya a esa hora ni intente conectarse. Porfis. Sí, de acuerdo, con Bueno, mucho gusto. ¿quién sigue? Tania, adelante. Sí, de una vez para que me resuelvan mis dudas. Porque solo estuve jugando porque Adelante. creí que era llegar al mínimo. Compartir. Creo que ya se ve. Este es el de los adictos. La tarea es el cálculo de tamaños de muestra. Yo hice esta enfermedad, la famosa rombo rojo que aparece en los cerdos, es causado por el agente etiológico Erysipelotrix crucipatia. Es estimado en una población de cerdos la prevalencia de la enfermedad. Esta enfermedad es muy común en los gastros y pues dije, bueno, voy a trabajar con esa enfermedad que es prevalente. La población de 1000 cerditos, nivel de confianza del 95%, que es igual a 1.96. El error estimado es del 5% y di una probabilidad de que ocurra el evento, lo di como un 50-50, de que ocurra que no ocurre. Jugando con los datos me salió tamaño de muestra que se puede presentar es del 277.7, o sea, redondeados, 178. Entendí que cuando ocurre el error estimado es más menos 5%, y por eso me atreví a jugar con ese error. Ya también jugando, todo esto se muestra de tamaño finita. Hice 5 ejercicios de finita, donde ahora usé 100 cerdos con un nivel de confianza del 98%, con un error estimado del 10%, y que la probabilidad de que ocurra el evento es del 30%, el que por ciento. Aquí me dio un 58.54. Estamos viendo que se ha bajado el tamaño de más porque estoy jugando ya con los valores. Otro ejercicio donde la población, igual, ahora son 1000 con un nivel de confianza del 80%, con un error estimado del 30%, la probabilidad de que ocurra el evento es 20% y que no ocurra es el 80%. Y aquí me estoy dando cuenta que bajo el tamaño de muestras. Por lo tanto, aquí hay un patrón. Si el nivel de confianza, bajo el número de muestras. Y también sí aumenta son como parte del juego. Como creí que era la tarea de llegar al 1, pues me dediqué a buscar una probabilidad de que llegue. Digo, bueno, sí, un juego de números para que me diera el tamaño de muestra 1 o lo más bajo. Por lo tanto, usé ahora 1000 cerdos con un nivel de confianza del 80%, errores del 30%, y ahora la probabilidad de que ocurra el evento, o sea, que haya más cerditos enfermos, es del 90%, y que no ocurra un 10%. Aquí es cuando llegué al 1.6 puntos de la población. Y solamente porque se me hizo interesante, el último ejercicio de cálculo de muestra finita, usé 1000 cerdos, un nivel de 99.7%, con un error estimado del 10%, y la probabilidad de que ocurra un evento es del 90%, mientras que la probabilidad de que no ocurra es el 10%, y me dio un 75%. Eso solamente lo hice porque se me hizo interesante. Y ya creí que también era llegar con 30, el famoso número 30, el mismo que le ocurrió a Luz, o sea, un nivel de confianza del 95%, con un error estimado del 5%, con la probabilidad de que ocurra el evento es del 98%, la probabilidad de que no ocurra el evento es un 2%. O sea, estuve jugando hasta llegar al número de 30. Y ya, no sé si era, pero sí la hice. Sí, más o menos esa era la idea. No necesariamente llegar al 1, eso fue porque yo les dije que el tamaño mínimo de muestra era 1, pero no quiere decir que es el que queremos calcular. Digo, finalmente ya demostraste que puedes justificar una muestra, ¿no? Si tú quieres, la puedes justificar desde el punto de vista estadístico. Ahora, aquí la pregunta es similar a lo que vimos con Luz.
¿por qué estimaste ese 50-50? Porque no Que tenía después fuiste ningún dato. modificando, pero al principio, ¿por qué fue 50? ¿Mande? Como no tenía ningún dato, dije, pues es volado, 50-50. Literalmente quise como que, Pero de veras no hay ningún dato. así como decía que era hipotético, pues literalmente lo usé Ajá. hipotético. Dije, pues como no sé si Sí, hay o es no hay, hipotético. pues digo 50-50. Ok. Quise iniciar desde esa. PQR, eritema. O sea, la verdad, si no investigué más porque todo era hipotético. No sabía que Sí, tenía que tener en como un estos respaldo. casos, aquí es una enfermedad. Es decir, aquí tu valor P tendría que ser, como tú lo dices bien, la prevalencia, ¿no? Si te vas a la segunda lámina, creo que es donde lo mencionas. Okay. Ahí está, dices, tú, fíjate, es que es chistoso lo que tenemos que hacer, pero esta fórmula es para estimar la prevalencia de una enfermedad, en este caso rombo rojo, en un muestreo que tú planteas en un rastro, ¿sí? Y entonces la fórmula dice, ok, dime la prevalencia. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo te voy a decir la prevalencia si eso es lo que yo quiero saber justamente, ¿no? Pero entonces la fórmula dice, dame un dato, dame un dato. Entonces tú hiciste sabiamente el dato del 50%, o sea, no tengo ni idea, ¿no? Pero siempre es posible que tengamos una idea, tal como en el caso del ejercicio de luz. Y en este caso, ¿cuál sería el dato que tú podrías usar? ¿Existe información de erisipela o de erisipelotix rosopatia en México? ¿Algún Sí, hallazgo, algún trabajo, algún estudio? ¿Sí? sí, supongo. La verdad no busqué, pero sí supongo que porque es una enfermedad que se reporta. Bueno, pues simplemente, si se reporta, pues tú le puedes llamar al CIBE y preguntarle a Alejandra León, oye, ¿cuántos reportes hay al año de erisipelotix? ¿No? Y ya a lo mejor te dice dos reportes y cuántos, tú tendrás que ver el volumen nacional de sacrificio de cerdos, ¿no? En TIC, por ejemplo. Si tuvieras un reporte ya en el establecimiento donde estás trabajando específicamente, no, si ya tuvimos casos, ¿cuántos? Pues tuvimos 20 casos identificados de 10,000 animales, ¿no? Pues ya calculas cuánto es 20 de 10,000 y ese es tu valor de P, es el que vas a meter, ¿sí? Si no encuentras datos locales o nacionales, pues te vas a los datos internacionales y entonces buscas Erysipelotrix, pues a lo mejor en las páginas de la OIE, si es que está, o de algún otro lado, ¿no? O sea, buscas cualquier información y con esa información eh, tú metes esos valores de P y de Q en tu fórmula, ¿va? Si de Okay. plano no encuentras ni un solo dato, ni un solo valor, pues entonces sí, igual, el volado, ¿no? 50 y 50. Pero las modificaciones que tú vayas a hacer, por ejemplo, en tus fórmulas, tú llegaste a un 98.2 para llegar a 30, como lo hizo Luz, pero ¿de dónde salió ese 98 y ese 2? ¿No? O sea, ese tipo de datos es lo primero que un estadístico, en el momento en que te revisa tu trabajo para publicación, te pregunta, o mejor dicho, te cuestiona, ¿de dónde sacaste ese 98 y ese 2? Si tú mencionas una referencia, aunque sea de 1920, que fulanito hizo un trabajo, te puedes decir, pues en esa ocasión hicieron esto, ¿no? Y como no ha habido nada más, ningún otro hallazgo, porque a veces pasa así, nos pasó con, no me acuerdo qué enfermedad de cerdos, justamente cuando estábamos haciendo un estudio para Senacica, hace poco, el año pasado. Teschen, enfermedad de Teschen, de virus de Teschen en cerdos. Los brotes de Teschen fueron en los 60s y no ha habido más información desde entonces. Y ocurrieron, donde está muy bien sustentada la información, fue en Checoslovaquia o un país de esos, ¿no? Y no hay nada más reciente. Estados Unidos reporta que tiene casos esporádicos de Teschen, pero dice esporádicos y no da ni un dato, ¿no?
Entonces, el último dato sustentado que teníamos cuando empezaron a erradicar TESH en un país fue Checoslovaquia, y pues usamos ese dato para proponer un cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Entonces, no importa de cuándo sea, pero sí tratar de encontrar información, tal como en el caso de Luz, ¿no? En el caso de ella decíamos, bueno, si no hay en la especie, pues en otra, que esté en condiciones similares, que eran peces o algo. Aquí, pues esta le da solamente a los cerdos. Por cierto, ¿le da solamente a los cerdos? No sé si también a los humanos. Según yo solamente Eso, ¿no? está presente en cerdos, pero ahora Es una zoonosis, le da. Entonces, nada más que ahí no se llama ericipelotrix, sino se llama ericipeloide. Quién sabe por qué, ¿no? Y es erisipela en cerdo, pero es la misma. Porque hay una erisipela en humanos, pero es causada por otro agente. Entonces esto es como fiebre aftosa, da a los humanos una fiebre aftosa que no tiene que ver nada con el virus, ¿no? Sino que es una borrelia. ¿Y también Bueno, es causado por el mismo patógeno? ¿El agente patógeno? bueno, ¿cuál? La enfermedad de humanos. ¿Cuál enfermedad? Porque te mencioné fiebre aftosa y erisipeloide. No, sí, pero Te decía que hay una que se llama erisipela en humanos que no es causada por ericipelotrix, pero la enfermedad que causa ericipelotrix, que se llama erisipela en cerdos, en humanos se llama ericipeloide y es el mismo agente. Okay. Sí, para buscar el tema porque se me hace interesante, no sabía. Sí, pues es una zoonosis, esa es la importancia. O sea, aparte de que este es sobre todo de aspecto, o sea, no es tanto de que los animales se mueran, pero nadie te compra un chicharrón con rombos, ¿no? Entonces, te baja precio, castigan, etcétera, ¿no? Pero el problema también es que es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se puede transmitir a los humanos. Y esa es su importancia. Ok. Pero bueno, pero cambia de nombre. ¿Sale? Sí, para googlearlo. Bueno, checas entonces lo del número, ¿no? Sí. De P y de Q. Bien. Sí. Ok. Bueno, ¿quién sigue? ¿Paola o Selene? No, Selene, adelante. bueno, yo como como en realidad mi proyecto, bueno, no es un proyecto, sino es un seminario de integración y he estado en establecimientos, bueno, en los organismos de certificación. Decidí hacer el cálculo de tamaño de muestra de acuerdo a un ejemplo o a un caso hipotético de un muestreo en un lote de alimentos, de producto terminado, Ok. perdón. Bueno, aquí puse que como justificación es que es una estrategia para minimizar las enfermedades transmitidas por alimento a través de la inspección de lotes de producto terminado y esto se hace a través de toma de muestras representativas. La presencia de patógenos implica la retención y destrucción de producto, así como también aceptación o rechazo de acuerdo a la calidad de este, ¿no? También el costo de hacer una inspección en todo el lote implica un gasto de recursos humanos y económicos y como tal debe ser también bajo cumplimiento de la normativa. Bueno, aquí los productos terminados deben mantenerse en sus envases finales y almacenados bajo las condiciones recomendadas, es como lo pide la norma, ¿no? Si el producto está en envases grandes, las muestras se pueden guardar en recipientes más pequeños con las mismas características y almacenadas bajo las condiciones recomendadas o las condiciones en las que ya debe tener ese producto terminado. También se debe mantener un registro de las muestras retenidas disponibles en la zona de almacenamiento. Y aquí lo hice, bueno, estuve jugando, pero solo puse este ejemplo de todo de los que estuve ahí moviendo, porque tuve ahí como una duda, ¿no? De si mi P era lo que yo, por ejemplo, una P ahí dice probabilidad de que ocurra el evento estudiado, mi duda era si la P significa los que yo no quiero que sean o los que me permito tener como
que no cumplan con estas especificaciones. ¿Es correcto eso? De hecho, P y Q en tu caso aquí no son complementarias. Quién Ajá. sabe qué pusiste que quedó .1 y el otro tendría que ser .90, bueno, 99%. Ajá, Pero de a hecho ver, yo, bueno, lo puse así y así me apareció la Q. Entonces ahí me quedó la duda está raro ahí. de si la P es lo que yo permito que se tenga como producto disconforme o estoy no conforme a las especificaciones. Y yo puse que era, pues, así que No, era más un... bien, más Ujú. bien, mira, regrésate tantito. ¿A dónde? Uno más. Tú, ¿qué es lo que quieres hacer? Tú vas a hacer Quiero inspección saber, de lotes ajá, a través de tomar una muestra representativa. Pero sí, aquí dices, la presencia de patógenos implica la retención y destrucción del producto. Ok. ajá, Y luego dice, aceptación o rechazo del producto. Entonces, tu aceptación o rechazo se va a basar en el cumplimiento de la normativa. ¿Sí? sí. Así lo entiendo, ¿cierto? Cierto, pero también, bueno, son muestreos así puede ser, en este caso, ahí también ya no quise hacer como el muestreo que se realiza para, por ejemplo, para ciertos patógenos como salmonela o algunos otros, E. coli, no sé, que ya vienen bajo norma establecido cuántos productos me permito tener, este, con la presencia de ese. En algunos, no permite tener ninguno. Entonces, lo Ujú. tomé como un ejemplo de producto que no cumple con con las especificaciones de calidad, nada más, para no meterme en Por eso, a ver, ajá, a ver, en este caso, tu muestreo tu- va a generar aceptación o rechazo, ¿cierto? ¿O ajá, no es sí, cierto? Eso nada más cierto. confirma, Ay, perdón, ajá. ¿sí? No te muevas de donde estabas. Ay, perdón. Ahí está, ok. Bueno, pero no se basa en la presencia de patógenos, porque tú dices que eso ya existe en otros criterios. Ajá, Ok, entonces eso, delete, olvídate. ok. ¿Tú en qué te vas a basar a la aceptación o rechazo de tu producto? ¿En cumplimiento de qué? Pues puede ser que esté mal empacado, tal vez, aunque no esté al vacío, como lo menciona, bueno, como ahí pongo el ejemplo de jamón, O sea, va a ser un empacado muestreo al de vacío. calidad. Ajá, calidad. Ok, un muestreo de calidad. Tú, entonces, tu P en este caso va a ser tratar de encontrar fallas en control de calidad. Ese es el Sí. valor de P. ¿Cuál es la probabilidad de fallas que tiene control de calidad? Pues yo quise poner El una probabilidad porcentaje de fallas. baja. Ajá, de Por punto eso, uno. ahorita todavía no te vayas a los números, no te me muevas de donde estábamos. Ah, perdón. Ok. Ahí está. No te muevas. Hasta que yo te diga no te me muevas de ahí. ¿Va? Ujú. Es nada más por lo pronto. Te decía, el primer párrafo, presencia de patógenos implica retención y destrucción, no tiene nada que ver con hacia donde tú te estás enfocando el muestreo, porque tú misma dices que para esos patógenos hay otro muestreo, Ujú. ¿cierto? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. sí, Yo me estoy basando en lo que tú me dices. ¿Sí? claro. Ok. Entonces, si no tiene nada que ver, no lo pongas, porque hace ruido. Sí, Entonces, delete el primer párrafo y nos vamos al segundo, que dice aceptación o rechazo del producto. O sea, tú vas a hacer un muestreo para aceptación o rechazo de un lote, digamos, supongo. ajá, sí, ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ese criterio de aceptación o rechazo, estoy replanteando lo que tú estás diciendo ahí, se basa en el cumplimiento o no cumplimiento de las especificaciones establecidas por control de calidad. así es. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, no te me muevas todavía. La pregunta es, o mejor dicho, el planteamiento es, el valor de P, por lo tanto, va a ser la probabilidad de encontrar fallas en ese cumplimiento de lo que establece, de los criterios de control de calidad. ¿Sí? Ok, ok. Es decir, tú tendrías que pensar en qué tanto
el Permite. área de producción no cumple con, con algo, ¿sí? Ya sea Sí, el vacío, el empacado, algo, ¿sí? Cualquier sí. falla, cualquiera. Y entonces tú tendrías que ver quizás la estadística de rechazos de control de calidad. O sea, en un ejercicio hipotético, pues tú te vas ahí a ver qué tanto falla, ¿no? Si no Ujú. tienes ninguna estadística, porque estás empezando apenas la producción o porque nadie ha hecho estadísticas nunca, pues entonces, otra vez, busca referencias bibliográficas, ¿sí? A Ok. ver qué dice la literatura, las empresas, ¿no? Pues normalmente hay un 3% de probabilidad de que salgan errores y eso no es bueno. Bueno, pero ya hay un dato, ¿no? Entonces tú dices, ok, ese 3% es mi valor P. ¿Cuánto tendría que ser Q? El complemento. Si P es el complemento, que es ¿cuánto? ¿Cuánto me dijo? Perdón, no escuché. Un 3% en 97. 3, exacto, ¿sí? Sí. Entonces, ahora sí llevámonos a donde están tus formulitas. Tú ya sabes qué representa P. P son las fallas que pueden ocurrir ahí. No son las que ya ocurrieron, porque por eso vas a hacer Ujú. la muestra, ¿sí? Sí. Pues tú sabes que hay una probabilidad y entonces ya metes en la fórmula. Aquí yo te pediría si dejas de compartir esto y nos compartes tu Excel para ver qué está pasando. Porque no debería de haber, no debería estar presente ese dato. Sí, no. Ay, no O puedo sea, abrir. el Q tendría que ser complementaria. O sea, el valor de Q Yo lo es que de vi, 1 Doc, menos P. es que no estaban correlacionados el Q con el P, porque a mí también me pasó que yo cambié la P y la Q no cambió, o sea, tenía como fijo el valor de 82, entonces no estaban correlacionadas esas dos celdas. Bueno, pues vamos a correlacionarlos. Y es muy fácil. Por A eso ver, ya, quiero ver el ya lo Excel. pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. A Ok. ver, tú tienes, párate en la celda donde está P, el valor de P y aparece 18%. Sí. Ahora vete a Q. Ponte en Q. Ok, ese es el punto. Claro. Aquí en Q vamos a poner, en lugar de ese 82, borra el 82 que está ahí arriba. Ujú. Bórralo completo. Eso. Y ahora pon signo igual, 100 menos y da clic en la celda de P y da enter. Ah, ok. Entonces súbete tantito. Voy a quitarle. Súbete. No se No, puede. pone, no, nada más quítale los dos ceros. Ponte ahí directamente. No, en la Ah, celda arriba. ah, ¿qué hice? Ok. Quítale los. Vuelvete a poner, no pasa nada. ¿Aquí? Allá arriba dice 100. Arriba, arriba, ahí. Regrésate es más, regrésate como sea para que dejes 1. ¿Borro eso? Dale retroceder, retroceder. Ah, Sí, vete disculpe, retrocediendo para atrás. es que Luz dice que se la pueden agregar al Zoom. Ahí está, 1 menos. Ahora Y sí. entonces Menos das P. clic otra vez en el P, dale enter Ya. y regresa y ya apareció 82 y ya están correlacionados. Ok, Todos ok. podemos hacer eso y los valores en automático, ¿sí? Ah, Y ajá. ya nos da la información del tamaño de muestra que corresponde, Sí, entonces voy a. ¿sí? Aquí ya puse punto 1 ¿Por y ya qué? cambió. Ah, ok. Sí. Pero yo aquí le había puesto un 2 que me permite un 2% de error. Sí, cambió completamente, sí. Pero lo Sí. que yo siento es que es una muestra muy grande para una empresa. Entonces ahí tendría que estar Ajá. bajando el número de muestreo. Y ese error es muy pequeño, entonces tienes que poner un error más grande. Te conviene ponerle un 5 Ah, ya baja. y ve, ya bajó a 100.
Sí. De todas maneras, ahora, esas muestras depende. Si son muestras destructivas, Ujú. pues te va a salir carísimo. Entonces Sí, te van a decir, oye, no. exacto. Esta es muestra finita, ¿verdad? Sí, Tendrías que, quizás bajar el nivel de confianza a 90. Y entonces cambia el 1.96 por 1.645. ¿Ve? Y ya se bajó a 92. a O sea, 92. reduces la confianza, tamaño de muestra. Puedes todavía aumentar el error, aunque ya también se va demasiado, pero ponlo al 10%. A ver qué pasa. Y 24 muestras, que si Sí. son destructivas, pues te van a decir ya no hay tanto problema, ¿no? De Ujú. cada 2024, el 1%, un poquito más del 1%. ¿Sí? Y Sí. tú puedes ir reduciendo ese tamaño de muestra dependiendo de cómo vaya haciendo los cambios que tú encuentres. Si cada vez encuentras menos errores, pues entonces ya tú vas a alimentar ese P de 10% y vas a poner otro valor. Vamos a cambiarle el P de 10%, ponle 5%. ¿Ve? Se reduce todavía más el tamaño. Entonces, quiere decir que mientras menos fallas, también vas a tener un tamaño de muestra más pequeño. Ponle 1% a las fallas a ese valor de P. ¿Ve? 3 Sí, es muestras. que Y de entonces ya hecho es lo puedes que yo, incrementarla. es lo que yo quería que hubiera una P de 1%, pero no había contemplado que no estaba siendo complementaria a la Q. Entonces ahí fue donde no me dio el valor. Pero sí, Sí, aquí, yo quería por que eso. no hubiera, ajá, o sea, esa era mi duda, Ajá. si P era lo que yo permitía que hubiera de errores en ese producto. No Entonces, tanto es lo que tú permites, es lo que oh, la experiencia te dice. Conforme ajá, tú vas teniendo resultados ya en la primera semana de muestreo, pues tú ya puedes decir, no, pues la verdad es que estoy encontrando solamente el 1%, pues entonces pones el ya lo 1%. pongo, ok, Y ya tienes el fundamento. ¿Por qué pones el 1? Pues porque es lo que me está dando, ¿no? sí, Entonces tú mantienes ese tamaño de muestra, ¿sale? ok, ya lo entendí, doctor, gracias. Por nada. Y de todas maneras vamos a ver, aunque ya lo habíamos visto ¿cómo se llama? En ecología, Ujú. el cálculo de tamaño de muestra eh, basado en riesgo, Sí, es importante este cálculo de tamaño de muestra porque este trae el fundamento de todo lo demás. O sea, este es ok, para calcular prevalencia. Lo que sigue es ver la segunda parte de la presentación, que es el de identificar presencia o ausencia, ujú, que puede ser también un tamaño de muestra más pequeño y vamos a ver por qué, que ahí casi siempre ya nos da 30 o puede ser un valor menor inclusive y es correcto, o el de basado en riesgo. Y vamos a ver por qué se usa en alimentos el basado en riesgo, porque es mucho mejor y tiene muchos más elementos y criterios para el cálculo de muestra que solamente la presencia del factor que estoy buscando. También vamos a meter aquí el riesgo que implica esa presencia del factor que estoy buscando. Porque, por ejemplo, en tu caso, las fallas de calidad no necesariamente son fallas de inocuidad, no, ¿sí? Y es importante. O sea, por eso se usan eh, otros muestreos, si tú ya lo dijiste, para salmonela o para algunos otros patógenos, ¿no? Donde el nivel de tolerancia es cero. exacto, No puede haber. ¿Okay? Bueno, bien, gracias. Paula. Perdón, Selene. Selene, gracias. Iba a decir adelante, Paula. Gracias. Adelante, Bueno, Paula, ahora sí. antes de compartirles, les quiero contar una triste historia. Ahorita ya no tenía como un proyecto, pero la oportunidad del lugar donde se iba a hacer ya no fue. Entonces ahorita ando en el limbo, no tengo proyecto, no tengo nada. Entonces lo que ¿Con quién estás? ¿Con quién eres tu tutor? con la doctora Alcázar, Ok. entonces ahorita estamos como en búsqueda de otro establecimiento ¿Cuál que era tu proyecto? iba a ser en un frigorífico, un diagnóstico de situación de un frigorífico. Ok. Y Luego pues ya no. platico bueno, ¿quién es tu comité? Quedó con la doctora Pati Mora y Salvador Flores.
Entonces, ahorita estamos en esa Luego búsqueda platico con Claudia. Ajá, y pues, porque puede haber varias. ok, muchas gracias, Doc. Pues bueno, estamos en esa Pero búsqueda. bueno, entonces, de todas maneras, tú hiciste tu ejercicio con base Hice mi en ese ejercicio proyecto. un poco una mezcolanza con ese proyecto y una mezcla un poco porque ahorita estamos haciendo para otra materia, estamos haciendo un diagnóstico de situación de un rastro en Oaxaca. Entonces, Ok. como les contaba la otra vez que mi cerebro está chueco, yo no hice una presentación, yo nada más dice solamente el Excel y lo que hice Ok. fue, hice varios ejercicios y, por Bien. ejemplo, Ujú. el cálculo para una muestra finita, yo lo conté que, por ejemplo, en ese establecimiento nosotros vamos a hacer encuestas, ¿no? Entonces, para este ejemplo de hacer encuestas, hice estos ejercicios en el que yo conté una población de 20, digamos que vamos a aplicar, que hay 20 personas a las que les podemos aplicar esa encuesta. Y lo que hice aquí fue jugar un poco o ir cambiando los niveles de confianza, que pues normalmente los más utilizados son 90, 95 y 98, que puse, digo 99, perdón, aquí. Entonces, lo que hice en estos tres primeros ejercicios fue, cuatro, perdón, fue cambiar los niveles de confianza. La probabilidad yo la dejé en 25 y 75 y el complemento de 75 pensando en que, digamos, lo que nosotros estamos buscando ahí con esas entrevistas es saber qué tan eficiente es como el proceso de inspección. Entonces, suponiendo que ese proceso de inspección tenga fallas en el 25%, quizás es demasiado elevado, pero que tenga fallas ¿Es del inspección 25%. antemortem o postmortem? Pues no lo pensé, pero yo diría que Ok. antemortem podría llegar a ser así de elevado. Ok. Digo, yo sé que es un ejercicio y es una cuestión hipotética, pero para que tú le puedas meter ahí sustancia al asunto, ¿no? ¿A quién le estás aplicando la encuesta como para que pueda evaluar si es buena o no es buena la inspección? Pues van a ser como al personal que hay en el rastro y principalmente el médico, que es el encargado de realizar la inspección, pues los administradores, los, ¿cómo se llama? Los trabajadores, quizás. Ok. ¿Y ellos bajo qué criterio deciden o proponen o piensan que una inspección es buena o es mala? Pues solamente lo estamos, en mi ejemplo, en mi cabeza lo estoy considerando solamente con base en su experiencia, en lo que ellos viven y observan día con día. O sea, digamos, Pero mm, están evaluando al colega. no evaluando como tal, sino, eh, es que tal vez lo expliqué mal, pero digamos que va a ser como evaluar el rastro como tal, y una de las cosas que se va a evaluar va a ser la inspección, pero no es toda la evaluación, o sea, va a ser el proceso de sacrificios, si las instalaciones pues están adecuadas, si el personal está capacitado, Ok. etcétera. O sea, si Estás allá va, evaluando no la inspección, sino el proceso de sacrificio, ajá, y dentro de incluyendo todo, instalación. sí, dentro de todo esta encuesta va a contemplarse también la inspección. Y entonces, bueno, ya aquí lo que hice fue mantener un error del 3% para estos tres primeros ejemplos. Para estos cuatro primeros ejemplos y aquí es como se va viendo, como es una muestra muy chiquita, pues el tamaño de muestra resultante no cambia mucho, aunque se cambie el nivel de confianza. La muestra se mantiene en 19.35, 19.54, 19.73. Y luego lo que hice con el ejercicio 4 fue ponerle una confianza muy, muy baja del 50%, manteniendo el error del 3, y aquí ya se baja el tamaño de muestra a 16.66. Luego para los siguientes ejemplos del 5 al 7, lo que hice fue mantener una confianza del 95%, que pues según yo es como
una de las más utilizadas, la del 95. Entonces, mantuve la confianza del 95 y fui modificando el error. Lo trabajé con un error de 1, con un error de 5 y con un error del 10% para ver cómo se modificaba el tamaño de muestra. Lo que me resultó es que con un error del 1%, la muestra bueno, el tamaño de muestra son casi más bien las 20. Luego, con el error del 5 ya se reduce a 18.76 o 19 encuestas que se deberían de aplicar. Y con un error del 10%, se reduce ya hasta casi 16 muestras que habría de tomarse. Para el ejercicio 8 y 9, lo que hice fue modificar ambos valores, tanto la confianza como el error. En el primero utilicé una confianza muy alta del 99% y un error muy chiquito del 1%, lo que resulta en prácticamente tomar las 20 muestras, de la población de 20, tomar 20 muestras. Y en el ejercicio 9, lo que hice fue el contrario, una confianza muy chiquita del 50 con un error grande del 5% y lo que baja el tamaño de muestra hasta 13. Y luego en la parte 2 fue hacer como con una, ¿cómo se llama? Con la otra muestra, con el tamaño de muestra para poblaciones infinitas. Utilicé los mismos datos que en el anterior, o sea, fui jugando con los mismos datos, con la confianza primero aquí del 90, 95, 99 para estos tres, y manteniendo un error del 3%. Luego, utilizando el 50. Después acá del 5 al 7, manteniendo un 95 de confianza y modificando el error. Y para los dos últimos, lo mismo, una confianza grande, un error chiquito y una confianza chiquita y un error grande. Entonces, son los mismos datos que arriba y lo que yo veía es que al no considerar la confianza, al no considerar una población, las muestras se disparan demasiado. O sea, aquí veíamos, en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo son los mismos datos que arriba y mientras que arriba había 19.35 muestras, aquí abajo con los mismos datos me resultan 563.76 muestras que yo debiera tomar si la población fuera infinita y pues así para todas. Acá tengo 800 muestras, abajo tengo 1386, 94, etcétera, etcétera. Y el más chiquito que me llegó a salir fue de 34 muestras, pero ya considerando una confianza muy chiquita del 50 y el error grande del 5%. Eso fue lo que yo trabajé con estos ejemplos. Muy bien, muy bien. Básicamente con lo que no jugaste fue con los valores de P y de Q. Todos esos los dejaste. No. Sí, los mantuve para todos los ejemplos. En tu primer grupo de ejercicios del 1 al 9, ¿con cuál te quedarías tú? Yo me quedaría con el del... Quizás con el 6, que tiene un 95% de confianza con un 5% de error. Está bien. A ese ejercicio 6, a la celdita donde dice ejercicio 6, a la pura celdita, mándale, márcamela con amarillo. Boxito de pintura. Bien. Aquí sí tienes amarrados P y Q, ¿verdad? No lo hice, pero lo puedo hacer si quieres. Sí, es muy fácil. Ya viste cómo, ¿no? Entonces, ahí está. Ok. En lugar de 25, ponle 5. Pero no, aquí no resultará, porque nada más estoy copiando como los datos, no trae arrastrando la fórmula. Yo creo que sería más bien de este lado, donde tendría que hacerlo, para que me resultara. Aquí Vete tantito donde estamos. Ajá. Sí, ya sé, pero vete a donde estamos. A ver,
¿Ves dónde está en TMM? El correspondiente a ese. Ahí está. Dale, igual a, abre un paréntesis, selecciona D9, asterisco, otra vez D9, se cierra el paréntesis, otro asterisco, selecciona P9, otro asterisco, selecciona Q9. Q o F. F, ¿no? ¿Está? Ah, bueno, sí, perdón, sí. F9. Ahí está. Y pon un paréntesis entre el signo de igual y el primer paréntesis. Ajá, ahí. Y otro al final. Sí, ya está. Ahora pon una diagonal. No. Ah, sí. Una diagonal. Y abre un paréntesis. Y selecciona, bueno, vas a tener que escribir G9, G con mayúscula. Ahí está, asterisco, G9. Y cierras paréntesis. Y das Enter. Ahí está. ¿Sí? ¿Es el mismo número que estaba? No. No, este está muy... el número que estaba era como 18 punto y algo. Ah, claro, es que esta es la de N. Cierto. Este número debe ser el de, a ver, el de abajo, el equivalente. Vete al grupo de Es el 6, acá. 6, sí, 288. 288. Y arriba teníamos, 288. sí, cierto. Y es que puse la de infinita, no hice el ajuste. Bueno, ok, sí tiene razón. Entonces, es más fácil copiar el dato. Si quieres darle deshacer. Ahí está. Bueno, Entonces voy acá. entonces sí, vete al... Ajá. Tienes 20. Pon el valor de Z de 1.96, que es el que te habías elegido. Luego, 21, error, ¿lo habías dejado en 5? Sí. Ok. Bueno. Ándale, ya estás. Perfecto. Y en lugar de 25%, ponle 5%. En C7. Sí, ya le cambié. 5. Ahí está. Quedó igual, ¿verdad? Pues se bajó, sí se bajó poquito a 15.87. A ver, dale deshacer. 18, 15. Ok. Bueno. Aquí, bueno, regrésate a donde estábamos. Al de ejercicios. ¿Qué te está diciendo esta fórmula? ¿Qué crees que te está diciendo? Ven, los dos primeros valores de ejercicio 1 y ejercicio 2, y el de ejercicio 5 y el ejercicio 8. O sea, 1, 2, 3. O sea, los tres primeros ejercicios. Ese más el ejercicio 5 más el ejercicio 8. ¿Qué te dicen? 5 Pues de los 9 ejercicios, ¿qué te están diciendo? me dicen que si yo quiero o sea, si yo quiero que mi proyecto, el evento que yo quiero hacer tenga una confianza, o yo pueda confiar en esos datos, necesito que la muestra sea pues grande, en este caso, casi llegando a la totalidad de los individuos. No, casi. ¿Okay? Aquí te Bueno, está más diciendo, bien.
Está Ya no escuché nada. diciendo, toma todo, No. tienes 20. Extraño. Hace rato decíamos que cuando rebasas 500,000, equivale a tener una población infinita. Ya da igual. ¿Sí? Bueno, Ujú. cuando estás también muy cerca de los números pequeños, poner n o no ponerlo en tu fórmula, más bien poner n te equivale a que te dé prácticamente todos. Entonces te dice, son tan poquitos que, no manches, ponlos todos, ¿no? O sea, ¿qué ganas Ujú. ahorrándote 3 encuestas? O 4 encuestas, ¿no? 7 encuestas en el de hasta abajo. Pero ¿con qué confianza? 50% de confianza, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que te está diciendo es, cuando tienes unas muestras tan chiquitas y te dan esos números de tamaño mínimo de muestra, ya la sugerencia es, aplica las encuestas a todos, ¿qué más dan, no? Son 3 hojas más o 3 preguntas más. Esa es la respuesta. Abajo sí, donde tenemos las muestras de carne, allí sí hay una gran diferencia entre 12,000 y 72, ¿no? Esos dos Claro. son los valores extremos, el ejercicio 8 y el ejercicio 7. Y entonces tú ya puedes decir, 99% de confianza y 1% de error me da 12,400. O sea, soy súper estricto y nunca me voy a equivocar, ¿no? Pero puedo ser un poquito menos estricto, 99% de confianza, y tener un margen de error del 10 y me da 72. A lo mejor ya ahí es muy poquito, ¿sí? Y entonces dices, bueno, 95, y por eso llegas a la conclusión de que 95 es el número que más se usa. Ujú. Y entonces tú puedes empezar a jugar con ese 10. El 10 y te subes tantito ejercicio 6 y ahí lo tienes con 5, ¿no? Dices 5%, está bien. Es un error, es un margen de error aceptable. No tan grande como el 10%, ¿sí? El Ujú. 10%, bueno, está bien, pero el 5 es un poquito más preciso y ya te da un número de muestras razonable, 300, ¿sí? Y entonces tú ya tienes que evaluar cómo vas a usar ese 300. Quizás tú dices, bueno, este muestreo va a ser para durante un mes tomar muestras en un rastro. Y entonces tú dices, tú lo redondeas a 300 en lugar de 288 y dices, pues es un promedio de 10 muestras al día. Entonces ya empiezas a jugar con los números de esta forma, ¿no? Y dices, bueno, 10 muestras, ¿por qué 10 muestras? Bueno, y pones esta fórmula. Estoy considerando el 95% de confianza con un margen de error del 5% y un 25% de probabilidad de identificar errores, ¿no? Entonces quiere decir que vas a aplicar 10 encuestas o vas a tomar 10 muestras al día, etcétera. Es decir, ¿a qué voy yo con todo esto? Vamos a tratar de justificar nuestro muestreo, pero también vamos a ser realistas de acuerdo a nuestros recursos, empezando por el tiempo, ¿sí? Pero también lo que cuesta tomar las muestras, lo que cuesta mandarlas al laboratorio, si es que hay que hacerlo allá, o trabajarlas en un laboratorio o en un espacio para hacer necropsias o para hacer lo que tengas que hacer para encontrar lo que estás buscando, ¿sí? Y tú estableces, por ejemplo, Senacica hace cálculos así, ¿eh? El tamaño de muestra para el programa de residuos tóxicos de Senacica, de clenbuterol, es como de 300 muestras al año en toda la República, ¿sí? Y justo le iba a Y contar entonces que hacen un... sí, Ajá, justo donde yo sí, sí, estaba, sí, adelante. nosotros hacíamos ese cálculo, o sea, nosotros hacíamos el cálculo para el de residuos tóxicos de miel, de en silúridos, en leche, hacíamos para, o sea, obviamente nos daban los datos y hacíamos el cálculo de cómo se iba a distribuir para cada planta, por ejemplo, en el caso de leche, cómo ¿Y se de iba a cuántos distribuir. tamaños, de cuántas muestras estamos hablando? En promedio eran de 280 más o menos las muestras que se tenían que tomar distribuidas de acuerdo al tiempo que ellos, porque como los recursos son pocos, se aprovechaba, Ajá. digamos, otra visita para tomar la muestra y así ir, pues como cumpliendo con el tamaño distribuido en el año y que se complementara a lo mejor con Ajá. otra visita que hubiera que hacerse. Así es exactamente. Entonces, pues aquí lo vemos, ¿no? Y está justificado. Senacica puede justificarlo ante el USA o ante quien le pregunte, la OIE o lo que sea, porque dice, aquí tengo mi fórmula y estoy haciendo este criterio, ¿no? Ahora, puede ser
que alguien te cuestione ese tamaño de muestra, porque te diga, pues sí, está muy estadístico, pero no es representativo de lo que está pasando en toda la República, y te pueden decir un montón de cosas, ¿no? Pero por lo pronto tienes un sustento técnico científico con el cual defender tu muestreo, no nada más de decir, pues son 300 porque sí, ¿no? No, ahí está el tamaño de muestra, ¿no? Y ya tendrá que llegar alguien a deshacer la fórmula para empezar a cuestionar por qué esa confianza, por qué ese valor de P, por qué todo esto, ¿no? Pero sí, es válido desde el punto de vista estadístico, ¿sí? No quizás siempre desde el punto de vista epidemiológico, pero desde el punto de vista estadístico, sí, ahí está una justificación. Y puede ser cualquiera de los tamaños que tú pusiste aquí, ¿no? Tú podrías decir, justificar la Senacica, pues yo quiero que sea el 99% de confianza con un error del 1%. Porque nosotros, cuando yo estuve en Senacica, también lo hacemos hacia otros países, ¿sí? O sea, Uruguay quería declararse libre de fiebre aftosa con un muestreo, vamos a ver Cannon Row, que es el siguiente, donde es presencia o ausencia, que tú también conoces Cannon Row porque se usa para todas las campañas, sobre todo para áreas libres. Y entonces ellos decían, pues estamos demostrando que somos libres con un muestreo, donde manejaban una, en ese caso, era creo que un 10% de valor mínimo, ¿no? Y les daba un tamaño de muestra como de 50. Le dije, o sea, muestraron 50 vacas en todo Uruguay durante un año para decir que no tienen fiebre aftosa. Y se los argumenté y les dije, no, ustedes necesitan tomar una muestra por lo menos, y ya les calculábamos su tamaño por sus atos y por el número de bovinos y por todo esto. Solamente de las zonas que ellos, bueno, de ellos dicen que son todos libres, ¿no? Dicen. Pero tienen colindancia con Río Grande do Sul, de Brasil, que es un hervidero de aftosa, y con Argentina, que bueno, los argentinos son los pinochos del continente, ¿no? Entonces, nadie les cree. Pero Uruguay, pues, se mantiene con cierto nivel de respetabilidad, pero sus fronteras son virtuales, no son reales. O sea, no hay montañas, no hay ríos que separen con el resto de los países. Paraguay también tiene frontera con Paraguay, ¿no? Entonces, todo eso es cuestionable, y eso les pedimos un diagnóstico, un muestreo diferenciado de acuerdo a zonas de riesgo, y pues ya no les gustó, y yo creo que a la fecha no han podido cumplir con eso. Sin embargo, sí traemos carne deshuesada de Uruguay bajo ciertos criterios desde hace más de 20 años, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? No para declarar a Uruguay libre de aftosa, por reconocerlos por parte de nosotros. En fin, esto es el cómo vamos a justificar las cosas, ¿no? El por qué se van a hacer de una determinada forma o no. Y si tú escoges uno, pues normalmente vas a escoger uno razonablemente pequeño para que sea manejable, costeable, etcétera, pero suficientemente grande como para darle solidez, que no sean 70 muestras, ¿no? O 20 muestras en todo el país, o una cosa así. Te lo regresan. El país con el que estás negociando dice, no manches, dame algo, dame tantita sustancia, ¿no? Entonces, 300 muestras para un país suena un poco mejor, sobre todo cuando hay acciones posteriores a la identificación de lo que estás buscando, ¿no? Si es clenbuterol o si es cualquiera de las cosas que mencionaste. Bien, muy bien, Paula. Ok, hasta aquí. ¿Y dudas, preguntas, comentarios de ustedes? Yo supongo que debe de haber todavía por ahí. Tania, ¿tú como que tienes ganas de decir algo? No, es que se le va el audio a usted. ¿A mí? Oh, Sí. perdón. O sea que no las oigo, o No. ustedes no me oyen. De repente se fue, pero ya se escucha bien. Bueno, ok. Bueno, les decía que si tienen preguntas, dudas o comentarios. Ya busqué lo de la enfermedad de erisipela y está del 3 al 98% de la prevalencia. Y ya hice la corrección. ¿Del 3 al 98? Sí, así ¿Sí dice te el parece? artículo. Sí. Como una prevalencia Okay. del 3 al 98. O sea, es un rango gigante, ¿no? Sí, así dice. De hecho, aquí lo tengo el artículo y dice 3 al 98%. A ver, muéstranoslo.
Ay, Nada más por morbo. aislamiento de disipela en Guadalajara, Jalisco. Guadalajara. Primero, Entonces, a lo mejor Campeche. son muchas unidades productivas en las que encontraron en unas el 3% y en otras el 98%. Ese es el artículo. Ahí lo voy a poner como F. Control F. Prevalencia. Estaba un poquito arriba, lo vi por ahí. Sí. Aquí está. Aquí se lo puedo marcar para que lo lea más fácilmente. La prevalencia de la infección. Pero eso no es lo que encontraron ellos, sino toman la referencia de 5 y 7. A ver, bájate 5 y 7. Uh, 5 y 7. Esas están las referencias. En 2006. Sí. Ok, a ver, regrésate entonces a donde estábamos. Porque esto ya creo que lo están poniendo en la discusión, no es tanto lo que ellos encontraron. Porque vi algo así como 40%. 40%. Estoy regresando. Aquí está. Sí, vete más para arribita. O esto es la introducción. Entonces, parte de Esta es la introducción. introducción. Vete un poquito más abajo. Dice, en una granja de ciclo completo ubicada en la población de la Cofradía Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, municipio que conforma parte de la zona conurbada de Guadalajara, se manifestaron problemas en el área de gestación con la aparición de abortos en cerdas con 50 a 65 días de gestación, algunas de ellas con la aparición de orejas inflamadas, bla, 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 bla. La cantidad de animales enfermos únicamente fueron alrededor del 8%. Sin embargo, aproximadamente el 40% de la granja presentaba al menos uno de los signos de la enfermedad. Muestra 28 muestras, de las cuales 3 líquidos sinovial, 8 de sangre, 11 de corazón y 6 de amígdalas. A ver, vete para abajo. La muestra de tejido, no se logró elemento en ningún microorganismo a partir de las muestras de la sangre. Ok, yo me quedaría con, si te regresas tantito al párrafo previo antes de las fotos. Ahí. Esos datos donde hablan de 8 a 40%. Yo me quedaría con, es que es un rango un poquito menos amplio que del 3 al 98%, porque esa parte son artículos internacionales, ¿sí? Y aquí, pues ya la información que ellos encontraron, o por lo menos que ellos mencionan en un artículo nacional, y esto es en una granja donde hubo un brote. No quiere decir que la prevalencia en granjas sea esa, sino en esa granja donde hubo brotes específicos se encontró esto, ¿no? Y entonces, pues yo inclusive me iría conservador, 8%, porque si tú lo vas a hacer en rastro, si es inspección antemortem, pues lo que vas a buscar son signos clínicos, ¿sí? Y aquí te dice que el 8% los tiene. Si vas a hacer una inspección postmortem, pues probablemente sí vas a tener una probabilidad mayor, 40%. Entonces puedes usar alguno de los dos dependiendo hacia dónde te vas a enfocar, si es antemortem o postmortem, y ya, ¿no? Pero sí ya puedes tener tú un valor de referencia, ¿no? Fulanito y ustanito mencionan esto, y ya. E irte a un valor que sea, pues como dice Paola, un poquito menos amplio en cuanto a su rango, ¿no? Porque del 3 al 98, pues quiere decir casi el que sea. Sí. Es medio, ¿no? Ahí te aplicaría el 50%. Pero aquí yo creo que yo me quedaría con ese 8%, ¿no? Y tienes ahí un fundamento para decir.
¿Sale? Perfecto. Bueno, Eso era lo que quería ok. mostrar. Pues bueno, pues ya me tengo que desconectar porque en unos minutos me tengo que unir a lo de la inauguración del diplomado, que por cierto es abierta, si quieren seguirla, va a estar en la página de Facebook, y ahí pueden, de Facebook de la Federación, si gustan les comparto el enlace, por si quieren ver de qué se trata. Vamos a hablar del diplomado y de todo esto, por si les interesa. Si no en esta, bueno, todavía se podrían unir a esta generación, si es que quisieran, y fuera de su interés, ¿no? Pero bueno. Y la semana que entra seguimos viendo la segunda parte del muestreo de Carney Row, y yo creo que nos va a dar tiempo también de ver ya el muestreo para alimentos basado en riesgo que propone el ICF y ICMSF, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, ¿quién está grabando? Paola, ¿verdad? Te encargo que me mandes el archivo para subirlo en